acontecimientos y cómo estos se relacionan entre sí. Comenzaremos con la Revolución Mexicana, una época en donde el país no había decidido quién lo gobernará. En ese entonces había distintos bandos liderados por distintas personas, con ideas totalmente diferentes. Ahora pasaremos con nuestra compañera Leslie Fernanda, que nos platicará con más detalle acerca de esos movimientos revolucionarios. A continuación les voy a hablar sobre el carrancismo. Yo sé que ustedes estarán pensando, bueno, ¿y qué es esto del carrancismo? En breve les voy a dar una pequeña explicación de qué era. Fue un movimiento político-social, el cual estaba dirigido por, obviamente, Venustiano Carranza. Este movimiento estuvo en el periodo de 1859 a 1920. Fue apoyado por un amplio sector de personas muy variado. Lo apoyaron terratenientes, burgueses, campesinos, obreros, etc. La ideología principal de este movimiento era derrocar el gobierno de Victoriano Huerta, lo cual fue posible en el año de 1914 con el Plan de la Guadalupe. Pero no lo hizo solamente Carranza, sino que recibió la ayuda de Villa y de Zapata. De igual forma, Carranza logró ser presidente de la República Mexicana. Otro de ellos es el huertismo, y no estoy hablando específicamente de huertas, no. A lo que me refiero es que fue una etapa de nuestra historia en la cual la presidencia estuvo ocupada por Victoriano Huerta. Hubo una característica distintiva durante el gobierno de Huerta, la cual fue que todas las instituciones democráticas dejaron de funcionar, tales como el Senado y el Congreso. De igual forma, se firmó el Pacto de la Embajada, el cual consistía en derrocar a Francisco I. Madero de la presidencia. Y posteriormente al pacto, el 9 de febrero de 1913, Huerta se puso en marcha y durante 10 días, los cuales son conocidos como la Decena Trágica, estuvo luchando contra el ejército maderista. Posteriormente a ello, Madero y el vicepresidente se vieron obligados a dimitir y a huir del país para poder salvarse. Cuando el presidente renunció a la presidencia, el que ocupó el puesto fue Lascuraí Paredes. Él solamente duró 45 minutos en el poder. Luego de él le siguió Victoriano Huerta, el cual mandó asesinar a Francisco I. Madero y a Pino Suárez el 22 de febrero de 1913, o sea, de ese mismo año. El maderismo, tal como su nombre lo indica, fue un movimiento dirigido por Francisco I. Madero. Este movimiento duró de 1873 a 1913. Bueno, y ustedes se han de preguntar, ¿y entonces en qué consistió o qué es el maderismo? Bueno, el maderismo, luego de estar un tiempo funcionando y activo, se unió al Partido Liberal Nacional, el cual, mediante el Plan de San Luis en 1910, buscaban derrocar a Porfirio Díaz de la presidencia. El plan funcionó y ellos triunfaron, o sea que ganaron. Lo que fracasó fue el mandato, se puede decir, de Madero, el cual solamente duró 15 meses y fueron 15 meses de inestabilidad y de luchas fratricidas. Bueno, otro movimiento del cual les voy a hablar es el zapatismo. Y no tiene nada que ver con zapatos. Entonces, el zapatismo, tal como su nombre le indica, es un movimiento que viene Emiliano Zapata. Está dirigido por Emiliano Zapata. Es el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Este ejército fue creado en Chiapas y dirigido por Emiliano Zapata. El zapatismo está en su mayoría conformado por personas indígenas, por lo que busca beneficios para ellos. El zapatismo lo que tenía muchas ideas izquierdistas, por lo que ellos buscaban que los derechos políticos y sociales de los indígenas fueran respetados. Otro movimiento del cual les voy a hablar es sobre el... Bueno, antes, ¿han escuchado la famosa frase de el que se fue a la villa perdió su silla? Bueno, pues yo les voy a hablar sobre el villismo. Es que si quieren perder su silla, pues ya saben. Entonces, el villismo, como su nombre lo indica,
está dirigido por Francisco Villa. De igual manera es conocido como Pancho Villa. Este movimiento está conformado, la duración de este movimiento fue de 1879 a 1923. Este movimiento está conformado por gran parte del sector popular, como ganaderos, peones, mineros y agricultores también. Bueno, ¿cómo decirles? Ustedes se preguntarán igual, ¿de qué trata el villismo? Si no habla de villas ni de perder sillas. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, el villismo lo que buscaba era conservar los derechos de los agrarios mexicanos y de igual manera detener a los hacendados, o sea, frenar los abusos excesivos de los hacendados hacia los campesinos que no poseían ningún terreno, o sea, ninguna tierra. Bueno, aquí ya estamos a punto de terminar, falta muy poco. Les voy a hablar sobre el obregonismo. El obregonismo, se estarán preguntando qué es. El obregonismo, como su nombre lo dice, fue dirigido por Álvaro Obregón, fue apoyado por una gran cantidad de jóvenes sinaloenses y sinorenses. Una característica del régimen de Álvaro Obregón fue que él volvió a poner en práctica la Constitución de 1917. De igual forma en esa época surgieron grandes reformas agrarias y educativas y floreció el muralismo mexicano, tales como de Diego Rivera y de Orozco Clemente, etc. Se abrieron bibliotecas y se controló la alfabetización, sobre todo en los medios rurales, en las zonas rurales. De igual forma, medios rurales, se firmaron los tratados de Bucareli, los cuales consistían en que las compañías extranjeras podían extraer todos los hidrocarburos mexicanos, siempre y cuando le brindaran un trato justo y equitativo a los trabajadores mexicanos. De igual forma, dándoles una capacitación técnica y un seguro de salud para que ellos no padecieran ni les sucediera nada malo. Muchas gracias por tu información, Leslie. Ahora nuestro compañero Isaías nos contará un poco más acerca de este suceso. El general Porfirio Díaz llegó a la presidencia de México en 1876, bajo el lema de paz, orden y progreso, durando así 30 años en el mandato. Durante su gobierno se impulsó a las inversiones extranjeras y también hubo avances tecnológicos como la invención del telégrafo, la electricidad y el teléfono. Los beneficios del gobierno de Díaz solo llegaban a la clase alta y a su vez marginaban las necesidades de los pobres, que estos eran la mayoría de los mexicanos, que vivían como esclavos o semiesclavos en las haciendas. Se les pagaba con fichas o vales y no conocían el dinero. Muchos campesinos no conocían el otro lugar más que el lugar donde nacieron, ya que la deuda del padre con el hacendado se le pasaba al hijo. En 1908, Díaz concedió una entrevista al periodista norteamericano James Clement. Él dijo que México ya estaba listo para una era de libertad política y llamó a crear partidos de oposición. Madero escribió un libro titulado La sucesión presidencial de 1910. Él se postuló para presidente de su partido nacional con el lema sufragio efectivo, no reelección. Díaz se enteró y por ese motivo lo mandó preso a la cárcel de San Luis Potosí. Durante la cárcel, Madero escribió un plan llamado el Plan de San Luis Potosí. Después de esto, él pudo escapar de la cárcel y difundió el plan que consistía en devolverle sus tierras a los campesinos. Después de esto, la revolución empezó el 20 de noviembre de 1910. Pascual Orozco, junto con su lugarteniente Francisco Villa, formaron las filas rebeldes norteñas, además de que Francisco Villa formó un ejército llamado la División del Norte. A su vez, Emiliano Zapata luchaba en el sur con el lema Tierra y Libertad. Porfirio Díaz fue exiliado de México hacia París. Después de esto, Francisco I. Madero se volvió presidente, pero este no cumplió lo que había prometido. Después de esto, las tropas rebeldes se levantaron en armas contra él. A este hecho se le llamó la Escena Trágica. Al poco tiempo, Francisco I. Madero fue asesinado junto con su vicepresidente José Pino Suárez por órdenes de Victoriano Huerta, que usurpó la presidencia de México.
A su vez, Venustiano Carranza proclamaba el Plan de Guadalupe, que desconocía la usurpación de Victoriano Huerta, y se proclamaba a él mismo como jefe del ejército constitucional. El Plan de Ayala fue propuesto por Emiliano Zapata, que proclamaba la entrega de tierras y recursos a los necesitados. Y a su vez, Villa proclamaba la ley agraria, que pedía la igualdad de las tierras. Durante la lucha, zapatistas y villistas se unieron a Carranza contra Huerta, por lo que él tuvo que abandonar el país. Cuando Carranza fue presidente, los rebeldes pensaron que este no se identificaba con ellos, por lo que hubo otra lucha contra Carranza. En esta se dividieron en dos bandos, una por el lado de Carranza y Obregón, y el otro formado por zapatistas y villistas. El caudillo Guajardo, por órdenes de Venustiano Carranza, traicionó y asesinó a Emiliano Zapata. Después de esto, Carranza en 1915 se proclama como el ganador sobre los villistas y zapatistas. Convoca a un congreso en Querétaro donde se redactará una nueva constitución, que es la que se rige actualmente. ¿Qué problemático era México en ese entonces? Bueno, ahora les hablaremos sobre la Segunda Guerra Mundial, una guerra que estuvo centrada en Europa y fue una confrontación entre la Triple Alianza y la Triple Entente. Sin más, nuestra compañera Paulina nos hablará más acerca de este tema. Vamos contigo, Paulina. La Primera Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto armado principalmente en Europa, ocurrido entre los años 1914 y 1918. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida. Estas cifras son tan elevadas por los avances tecnológicos e industriales de los beligerantes. Se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. Este conflicto fue considerado de los más sangrientos de la historia. Antecedentes. De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al Club de las Grandes Naciones. Su ejército se había infringido a una humillante derrota a la Francia de Napoleón III y el rey de Prusia. Guillermo I se había proclamado emperador, Kaiser de todos los alemanes. Francia pierde las naciones de Alsacia y Lorena. Francia e Inglaterra aparcaron sus diferentes. En cuanto el alemán empezó a hacerle sombra, formando la Entente Cordial. Tras la anexión de Rusia, se formó la Triple Entente. En la Primera Guerra Mundial se enfrentaron dos bandos, la Triple Entente y la Triple Alianza. La Triple Alianza fue una coalición integrada principalmente por las potencias centrales, el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro, por iniciativa de Otto von Bismarck. Estos países acordaron apoyarse en caso de ser atacados por Francia o Rusia. Ambos sufrieron incorporaciones. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Italia se cambia de bando y se une al bando ganador, la Triple Entente. Más tarde se une el Imperio de Japón y Estados Unidos. Detonante: el imperialismo y colonialismo que venía desarrollando desde hacía décadas, las potencias involucradas, que fue la principal causa subyacente. Pero lo que desató el conflicto en 1914 fue en Sarajevo el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El asesino era un nacionalista serbio. El asesinato desató una crisis diplomática. Austria-Hungría y Alemania, que exigieron a Serbia la apertura de una investigación y actuación en el territorio serbio. Serbia se resistió en rotundo, con el respaldo de Rusia del zar Nicolás II. Austria-Hungría finalmente le declara la guerra a Serbia. Rusia sale por ayuda a Serbia. Más tarde, Alemania le declara la guerra a Rusia y Francia e invade Bélgica. Inglaterra le declara la guerra a Alemania y así sucesivamente. De pronto, medio mundo estaba en guerra contra el otro medio. Hoy resultaría impensable la alegría que produjo en Alemania
el estallido de la guerra. Los alemanes pensaron en una guerra rápida, derrotando a Francia, entrando a París, invadiendo la neutral Bélgica, para que en pocos meses después trasladen la maquinaria a Rusia. Pero los franceses se resistieron. El avance armamentístico impuso una guerra muy costosa y larga, pero rápidamente se enquistó. En esta guerra aparecieron nuevos cañones, ametralladoras, submarinos, carros de combate, aviones de combate, dirigibles y gases venenosos como el gas mostaza. Al parecer, igual en Europa había problemas en ese momento. Qué problemático el mundo. En fin, se preguntarán qué relación hay entre esos sucesos. Eso será explicado por nuestra compañera Surieli. Durante los 4 años que duró la guerra, México tuvo 2 presidentes, Victoriano Huerta y Venustiano Carranza. El primero llegó a la presidencia gracias a una traición, ya que en 1913 él había capturado y asesinado al entonces presidente Francisco I. Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez. Es así como en 1913 él asumió la presidencia, sin embargo surgieron ciertos movimientos para quitarlo del poder. Es así como en 1917 Carranza ocupa la presidencia de México y crea una constitución donde se garantizan los derechos individuales de las personas, la soberanía de los recursos del país y los derechos de los trabajadores y obreros. Mientras todo esto ocurría, Alemania estaba buscando un aliado en América que se uniera a él contra Estados Unidos, porque los alemanes tenían miedo de que si Estados Unidos intervenía en la Primera Guerra Mundial, pues obviamente ellos iban a perder, y este aliado es México. Agentes del servicio secreto alemán se ponen en contacto con Victoriano Huerta para hacer un pequeño movimiento en el cual se destituya a Carranza de la presidencia y que de esta manera pues México se vuelve un aliado de Alemania en contra de Estados Unidos. Es así como Victoriano Huerta viaja de España a Estados Unidos, pero es detenido en Texas, donde es encerrado y muere años después. En su segundo intento por hacer que México entrara en pleito con Estados Unidos, los alemanes contactan a Francisco Villa, quien con armamento alemán pues ataca a Nuevo México y después pues se regresa al país y pues los soldados estadounidenses entran a México buscando a Francisco Villa, pero no tienen éxito. En su tercer intento, los alemanes, o más bien el secretario de Relaciones Externas, Arthur Zimmermann, envía un telegrama al embajador alemán que estaba en México el 16 de enero de 1917. Este telegrama le decía al embajador que tratara de convencer a Carranza de que entrara en guerra con Estados Unidos. Y pues si Carranza aceptaba esta propuesta, Estados Unidos le iba a inyectar dinero para que mejorara su economía y también los iba a ayudar para que recuperaran el territorio de Arizona, Texas y Nuevo México perdidos en la guerra de 1847. Pues esta es una gran propuesta para Carranza, o sea, él dice, wow. Sin embargo, pues arma una junta para ver si en realidad van a aceptar lo que les están proponiendo o no. Y después, pues se llega a la conclusión, Carranza envía su respuesta y dice que no, que él no va a entrar en guerra con Estados Unidos porque la sociedad en México se encontraba muy dividido por la revolución. Entonces México no estaba estable y si se metían en una guerra con Estados Unidos, pues obviamente iban a perder y esto les iba a provocar al gobierno pues más deudas y más gastos en cuanto a economía. Días y tradiciones nacionales e internacionales se suscitaron en México y en otros países del mundo durante la primera década del siglo XX. En 1914, México estaba pasando por un momento más álgido en su historia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no tenía un presidente y se estaba constituyendo como una nación estable y de leyes. Mientras que en Europa se estaba suscitando el más grande conflicto de nivel mundial.
Bueno, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Mexicana no solamente coincidieron en tiempos, sino que también confluyeron alternativamente en diversos hechos. México se vio la necesidad de absorber a los migrantes que venían huyendo de la Gran Guerra. También estaban presentando una gran demanda de petróleo que les exigía Europa. Por otro lado, los grandes conflictos que se estaban realizando en Europa ayudaron e influyeron en México, debido a que estos ayudaron a que la intervención de Estados Unidos se finalizara en México, lo que cambió el rumbo de la Revolución Mexicana.